Casco, muchas gracias por la invitación. Es lo único que voy a decir en euskera, lo siento, la próxima vez intentaré decir alguna cosa más. Nada, pues el agradecer además no es un agradecimiento formal, sino que bueno, estoy en un espacio que me resulta familiar, acogedor, entonces estoy en casa y desde esa cercanía de casa voy a hablar de lo que me habéis pedido que hable, de algo que ando dándole vueltas, que pues eso, como decías en la presentación, en torno a los cuidados. Los cuidados tienen la ventaja de que es una cosa que sabemos todos y todas, no hace falta ser especialista para hablar de los cuidados, o sea, que es algo que tenemos en la vida cotidiana, en la vida doméstica, y que hay yo aprovecho reflexiones que hacen otros, sobre todo otras, con la pretensión de que los cuidados formen parte del núcleo de una articulación social nueva. Entonces yo voy a hablar, como decía, no hay una errata, no voy a hablar de ciudadanía, sino de cuidadanía. Y eso supone que no voy a hablar tanto de si en las sociedades hay cuidados, porque en todas las sociedades existen los cuidados. Y aquí pongo yo a Corea del Norte. En Corea del Norte también se cuida a la gente. En Corea del Norte hay hospitales, las familias cuidan a sus hijos. Entonces, porque si no hubiera cuidados no existiría la sociedad. O sea, estamos aquí porque alguien nos ha cuidado. Entonces la cuestión no es tanto saber, que podría ser otra línea de reflexión, cómo están o cómo estamos en instituciones de cuidado, en prácticas de cuidado, que las vamos a encontrar, insisto, en todos los lugares, sino, como también habéis dicho en la presentación, acabo de decir, no es detectar qué cuidados hay en la sociedad, sino qué lugar ocupan los cuidados en esa sociedad. Es decir, si los cuidados, más allá de los ámbitos domésticos donde suelen estar, están atravesando otros espacios. Entonces, la cuidadanía no es una ciudadanía con cuidados, sino que intenta construirse desde los cuidados. Con lo cual voy a proponer un tránsito, ¿vale? Un tránsito del ámbito de esa casa que tenéis ahí. Cuando hablamos de cuidados, generalmente lo solemos asociar a los ámbitos domésticos. Cuidamos en las casas, o cuidamos en los hospitales, luego... pero el mundo de la política de las instituciones, el mundo de la configuración social, el término cuidado y las prácticas de cuidado suelen estar ausentes. Entonces, si queremos hablar de cuidadanía, tendremos que hacer un tránsito, sacar los cuidados o desplazarlos del ámbito doméstico al ámbito político. Y ese es el tránsito que voy a invitar a recorrer, a dar algunos elementos de ese tránsito. Para hacerlo, cojo un pensamiento que ya tiene años, de la filósofa Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt hace una fotografía de la realidad social, ella determina tres lugares. Está el lugar, la labor. En la labor es todos los ámbitos que tienen que ver, con el espacio doméstico. Ahí estarían los cuidados, con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, preparar una comida, cuidar las casas, todo eso. La labor, dice Hannah Arendt, que no produce ninguna plusvalía, es decir, no hay, todo lo que se hace se consume en ese espacio. Es decir, eso es el ejemplo no es de ella, sino que es mío. Cuando uno hace una comida, la comida mejor se come, y si se agradece bien, pero si no se agradece, aquello se consume, no genera nada. Luego estaría el ámbito del trabajo, es el ámbito productivo, que es el ámbito donde sí que generamos productos y servicios, y ese es otro ámbito que ya el cuidado suele estar ausente de ese ámbito. Y por último estaría el ámbito de la acción, que llama ella, que sería el ámbito político, todo lo que tiene que ver con las acciones que miran por el bien común. Entonces, como digo, cogiendo esa división tripartita de Hannah Arendt, los cuidados estarían en la parte de la labor, ¿vale? Y ausente en los otros espacios, o presente de otra manera.
por ir un poco a los orígenes, y aquí como estamos en un contexto la reflexión creyente se entiende fácilmente, bueno, ¿cómo se configura esa división de los espacios? ¿Por qué los cuidados al final van a quedar en el ámbito doméstico fuera del ámbito de la producción? Bueno, esto es que lo explico ahora y luego lo interpreto para que no quede duda en la grabación. Si cogemos el texto fundante del relato del Génesis, pues eso, la creación del hombre y la mujer, Dios crea al hombre y la mujer cogiendo uno de los dos relatos míticos. Dios crea al hombre y la mujer iguales. Si seguís leyendo el relato, esos dos personas que se han creado iguales, cuando se expulsa del paraíso, aparece allí el ángel con la espada y dice en Génesis 3:19 que Adán, en la expulsión del paraíso, Adán dice: con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Las consecuencias de la acción de Adán lo van a expulsar al ámbito del trabajo. Su condena, la condena de Adán va a ser el ámbito del trabajo. Y la condena de Eva, pues va a ser: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Y la mujer, no digo yo, por eso ahora que viene el matiz, no digo yo que el Génesis esté en el origen de la división patriarcal, porque esta misma estructura de división del espacio doméstico y el espacio político lo encontramos también en la Ilíada. Es decir, Homero se va a batallar a Troya, es el que va en el barco, y Penélope es la que se queda en casa cuidando de su hijo y ocupándose del suelo además, y tejiendo y retejiendo. O sea que ese arquetipo mítico me interesa destacar cómo en el imaginario social los hombres nos vamos a ocupar de los espacios de trabajo y los espacios políticos, y las mujeres van a quedar, desde esta división patriarcal, ocupadas del ámbito doméstico, del ámbito de los cuidados y del ámbito de los cuerpos. Y esa división, bueno, me lo tenía aquí, no me acordaba. Pues eso, esa división del ámbito de la producción y el ámbito de la reproducción va a llegar hasta nuestro momento actual. Estamos configurados socialmente así. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado y por qué ahora estamos hablando tanto de cuidados? Pues, bueno, ¿y por qué ahora los cuidados se han puesto, si queréis, de moda? No es que se hayan puesto de moda, sino que en esa división de lo que tiene que ver con las tareas que permiten que la vida continúe, y esas tareas que producen bienes y servicios, se ha producido una crisis que es novedosa en términos históricos. Se ha producido una tensión, un colapso entre el mundo de la producción y el mundo de la reproducción. Lo que nos está diciendo la crítica ecofeminista, y insisto en vincular feminismo y ecología, lo que nos está diciendo, pues eso, las mujeres que han sido expertas en el ámbito del cuidado, es que nuestros modos de producción, nuestros modos de relacionarnos y nuestros modos de configuración social son insostenibles con el sostenimiento de la vida. Y que como sigamos viviendo así, la vida va a desaparecer. Que como sigamos siendo descuidados, si queréis, la vida es imposible. Con lo cual los cuidados no es un elemento que diga, bueno, en una sociedad que funciona más o menos bien, vamos a tener algún matiz, vamos a mejorar los servicios sociales, vamos a mejorar los servicios educativos. No se trata de un matiz, sino que se trata, como no empecemos a cuidar, como no reestructuremos esas fuerzas que se han descompensado, el mundo es insostenible. Hay, si queréis, así rápidamente, habría dos titulares, dos diagnósticos ecológicos. Uno que dice, bueno, todavía estamos a tiempo, y en la medida en que reduzcamos nuestro consumo, no dependamos de combustibles de fósiles, bueno, podemos salvar el planeta. Hay otros que dicen que no. Y hay pues eso, estudiosos, Jorge Riesman, es decir, personas que dicen
que hemos roto con los ciclos de recuperación de la naturaleza. Es decir, que aunque ya dejáramos de consumir y de producir en el consumo exponencial en el que nos ha metido el capitalismo neoliberal, los plazos de reproducción se han agotado. Es decir, la tierra, para que pueda producir, uno no puede estar continuamente plantando semillas. Hace falta dejar tiempos de barbecho, esos espacios en los que la tierra se regenera y puede volver a producir. Bueno, para algunas corrientes ecológicas esos tiempos los hemos roto. Entonces no dejamos a la tierra recuperarse, y como no dejamos a la tierra recuperarse porque está continuamente produciendo, aunque paráramos en este momento ya de consumir, la hemos agotado. Entonces yo ya no quiero, algunos dicen que no había que organizar el futuro sino ir organizando un entierro que nos quede bonito. Es decir, se va a acabar todo, dice, cuanto antes asumamos nuestro funeral, entonces dice, bueno, nuestro objetivo es que el funeral no nos quede del todo mal. Yo ya no sé si es una por qué visión de cantarme, y no es cuestión de optimismo y pesimismo, es decir, es cuál tiene más datos y cuál dice más realidad. Pero en fin, yo las pongo ahí, sobre todo por enmarcarlo en el contexto en el que estamos hablando de los cuidados, ¿vale? No hablamos de cuidados, bueno, esto es lo que acabo de decir. Además del conflicto capital-vida, que eso desde el punto de vista económico, que es lo que acabo de decir, dicho de otra manera, empieza también, y eso la crítica ecofeminista lo ha visto claramente, pues una crisis de la cadena de globales de cuidado. ¿Qué está pasando, sobre todo en el norte global envejecido? Pues ¿qué está pasando? Que cada vez somos más mayores, que cada vez hay menos gente joven y que alguien nos tiene que cuidar, que alguien tiene que cuidar a nuestros hijos y alguien tiene que cuidarnos cuando nosotros ya vamos siendo mayores. Y como no tenemos mano de obra cuidadora, porque hemos sido descuidados, ¿qué hace el norte global? Pues va al sur global a buscar mano de obra cuidadora. ¿Y qué hacemos? Importamos mano de obra, mujeres empobrecidas, racializadas, que las traemos aquí para que nos cuiden a nosotros, y ellas dejan en sus países de orígenes a sus hijos al cuidado de sus abuelas. Y estamos reproduciendo una crisis sistémica de cuidados que debemos afrontar ya, por lo menos en nuestro norte, porque la cuestión no es que probablemente vayamos a necesitar cuidados, no, imperativamente nuestras sociedades occidentales van a necesitar estructuras cuidadoras y no podemos resolverla a base de seguir extrayendo de la naturaleza recursos y extrayendo del trabajo mano de obra, pues eso, de mujeres cuidadoras. Esas crisis están detrás de la importancia de repensar el cuidado desde categorías políticas. Hay un elemento también, voy dando titulares, como luego tendremos tiempo de hablar, si alguna cosa queréis que profundicemos más o hay sugerencias, ya lo hablamos. Claro, en esa división, en esos espacios en los que el cuidado parece estar ausente de los ámbitos del trabajo y la política, va a haber economistas, y voy a insistir mucho en la mirada feminista porque me parece que es la que tiene un diagnóstico más preciso sobre la situación. Hay un economista, Nancy Fraser, que va a decir, claro, dices, el trabajo funciona, o sea, las fábricas siguen funcionando porque en los hogares se está cuidando. Entonces, no es verdad que el espacio, como decía Hannah Arendt, el espacio del trabajo, el cuidado está ausente, no. Lo que pasa es que en esos espacios domésticos, los trabajadores y las trabajadoras, para que lleguen la mano de obra, llegue en buen estado al trabajo, eso se está cuidando en las casas. Y eso no cotiza en el mercado de trabajo. Eso no cotiza en los impuestos. Todo ese mundo, la cara B del sistema, tampoco estamos teniéndola en cuenta. Y ahí también hay un desajuste tremendo. Porque, claro, cuando se convierte cuando el mundo del trabajo, para el mundo del trabajo, que un hijo o uno mismo se ponga enfermo, eso aquí la habréis pasado, esa experiencia la hemos tenido todos y todas, de que es un problema
cuando alguien se pone enfermo porque tenemos que parar la producción y ya es un jaleo. ¿Quién se queda con el niño? ¿Cuánto tiempo pierdo? Dice, porque hemos configurado una sociedad en la que el cuidado, en la que la enfermedad, la vulnerabilidad es un problema. Es un problema. Claro, si tenemos montada así la sociedad, sí que tenemos un problema, que lo estamos pagando ahora. Bueno, eso sería un poco, si queréis, la crisis, lo que decía antes de la crisis global de cuidado. Leo la frase porque me parece muy sugerente. La abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar está cansada. Pues esas son las crisis de cadena de cuidado. Bien, el cuidar o perecer, esa es la cuestión. Es decir, que estamos en un momento crítico y para hacer ese tránsito, como es un tránsito, en la presentación lo decías, de paradigma, de modelo, no solamente, insisto nuevamente, en reformar o añadir cuestiones a un sistema que funciona. No, el sistema no funciona. El sistema ha colapsado. Como supone un cambio de paradigma, tiene que ver con un cambio de actuaciones, pero también con un cambio de mentalidades, de la manera en la que nos entendemos como sociedades, ¿vale? Con lo cual, para pasar del ámbito doméstico al ámbito político, a mí se me ocurre que hay que hacer tres tránsitos, tres recorridos. Uno, antropológico, que tiene que ver con la manera como nos entendemos, ¿vale? Que tiene que ver con el paso de la autosuficiencia a la vulnerabilidad. Un tránsito relacional, que tiene que ver con la manera, pues eso, en la que nos configuramos socialmente, y un tránsito político, que lo voy a dejar para el final, de la domus a la polis, de la casa a lo institucional. Un cambio de paradigma supone desplazar lo que hay. Los cambios de paradigma en ciencia son muy claros. Es decir, que cuando llega un momento, la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica explica el mundo de forma diferente a la mecánica newtoniana, a la física newtoniana. No podemos, el mundo, hay un momento de cambio de paradigma, de explicación de cómo funcionan las cosas, donde la manera que teníamos de entenderlo ya no nos sirve. Entonces supone desplazar, y eso, estamos en un momento de desplazamiento de paradigma, estamos en un momento de crisis en la que cómo entendíamos el mundo ya nos resulta insuficiente, pero todavía no hay un relato nuevo que nos explique acabadamente la realidad. Pero en fin, hay un desplazamiento. Un desplazamiento para que el cuidado esté en el centro, no solamente de las prácticas domésticas, no solamente de prácticas sociales, sino que el cuidado esté en el centro de la fiscalidad, de las maneras que tenemos del transporte, de las maneras que tenemos de concebir nuestras ciudades, de la manera que tenemos de concebir la educación. El cuidado en el centro supone que va a ser un articulador de cosmovisiones e instituciones. Empiezo por el primero. Mirad, para el tránsito antropológico, ese cambio de mentalidad, o sea, porque hay cosas que tenemos que se nos instalan en las tripas, que por mucho y hasta que no las saquemos de las tripas no podemos cambiarlas. Mirad, como aquí todos ya tenemos experiencia por la edad, en la que yo me incluyo, pues yo creo que cuando íbamos al colegio, pues de las primeras palabras que aprendimos en latín, los primeros latinajos, pues aprendimos que éramos homo sapiens. Y entonces no sabíamos muy bien qué era aquello, pero que eran hombres, que además aquí no lo hago como genérico, eran hombres, somos homo sapiens, somos personas que piensan. Luego seguimos aprendiendo, cuando ya fuimos creciendo aprendimos más cosas. Pues éramos homo faber, que sabíamos hacer cosas, éramos religiosos, que teníamos una relación trascendente, que hablábamos, homo loquens, bueno, que teníamos transacciones económicas, que jugábamos, que veíamos. Había también la parte esta más negativa, es decir, que el homo sapiens también es capaz de tirar cohetes en Polonia y matar a la gente. La parte esta del demen, del hombre loco, también lo tenemos, no se nos tiene que olvidar. Pero en fin, luego pues ya si queréis avanzar, pues el homo digitalis ya le vais poniendo pero en fin, la imagen que
Si tuviéramos que en el ejercicio aquel, en los años 70, se envió al espacio, estaban las naves, las Voyager, que eran unas sondas que iban ahí y se iban a perder. Y entonces, por si acaso se caían en un planeta donde había extraterrestres, se grabó un disco, se grababan 2 discos de oro, eso a algunos os sonará, donde se ponía, pues, qué querríamos nosotros que los extraterrestres supieran. O sea, la foto, el selfie que nos haríamos, por si nos encuentran. Entonces, es muy curioso estar eso, buscando en Google tenéis lo que tenía aquel disco. Entonces, tenía fotografías, había fotografías de naturaleza, montañas, había de personas, había una foto de un abuelo con su nieto. Tenía música grabada, pues había, pues eso, de música clásica. Hubo un problema ahí en ese momento con los Beatles. La casa EMI, que era la representante de los Beatles, no dejó que en aquel disco hubiera ninguna canción de los Beatles, con lo cual Chuck Berry sí estaba allí. O sea, si los extraterrestres se encuentran con el disco, pues Submarino Amarillo no lo pueden escuchar, pero otras cosas sí. Pero en fin, lo que me interesa es que en ese momento en el que uno tiene que pensar cuál es nuestro perfil bueno, el perfil bueno nos sale por aquí. Pues esto es lo bueno que tenemos, que pensamos, que nos relacionamos, que... Claro, por no irnos a Marte o por ahí, pues lo que tenemos en las Olimpiadas. Las Olimpiadas, pues el lema olímpico de más rápido, más alto, más fuerte, pues es lo que... la imagen buena que tenemos de nosotros mismos. Claro, y desde esa idea de hombre perfecto, de esas virtudes, nos hemos ido entendiendo socialmente. Me decía, hombre, no, pues sí, y mirad, ¿por qué? Porque no nos hemos reconocido como especie vulnerable. Eso nos ha parecido mal. Sin embargo, somos una especie que yo no sé si pensamos, si nos relacionamos, algunos piensan más que otros, de eso podríamos dudar, pero que somos una especie vulnerable, eso no hay ninguna duda. Es decir, a diferencia de otras especies animales, que pues eso, ahí tengo yo la fotografía abajo a la derecha de las tortuguitas marinas. Una tortuga marina, si el huevo eclosiona y la tortuga sale del caparazón y es capaz de llegar al agua sin que se le haya comido ninguna gaviota, la tortuga empieza a nadar y ya cuando sea adulta volverá otra vez a desovar. No necesita a nadie. Claro, tú dejas a un niño, una niña, un bebé sin cuidados de ningún tipo y muere. Bueno, dice, tampoco estás descubriendo nada, ¿no? Si es muy evidente. O sea, somos vulnerables, somos radicalmente vulnerables, somos una especie que necesitamos de los cuidados de los demás. Lo que llama la atención es por qué esa realidad que nos define no forma parte de nuestro selfie, de nuestra definición antropológica. Porque claro, a pesar de nuestra vulnerabilidad, hemos decidido definirnos como seres autosuficientes. Y entonces cuando preguntamos, ¿qué querríamos que vieran los extraterrestres? Por seguir un poco con el ejemplo. Bueno, pues el modelo que proyectaríamos no sería un niño, un bebé, porque el niño depende de otro. Y no me digáis por qué la dependencia nos parece algo a evitar. Tampoco enviaríamos la foto de un anciano o una anciana, porque pasa igual, depende. La foto que mandaríamos sería la de un adolescente en la plenitud de la vida. No sé yo por qué la plenitud de la vida tiene que estar ahí, pero en fin, así lo hemos decidido, o así nos lo hemos ido cocinando. Bueno, pues sí que es ese modelo adolescente, el juvenil, me da lo mismo, no es una crítica a la adolescencia, pero es ese modelo de persona que no necesita de los demás. Cuando hablamos de la educación, hablamos de modelos de excelencia académica que tienen que ver con no necesitar de nada ni de nadie. Uno va a ser más maduro en la medida que no necesita de nada ni de nadie. Con lo cual estamos entrando en una esquizofrenia de seres que somos vulnerables y que queremos construirnos socialmente desde la fantasía de la invulnerabilidad. Y ahí tenemos una esquizofrenia que nos ha hecho mucho daño. Mirad, esta es una noticia, pues
del año 21. David Sinclair, el científico de Harvard, afirma que la vejez es una enfermedad y que se puede curar. Claro, cuando la vejez se considera una enfermedad, pues aquí tenemos un problema más allá de David Sinclair, que tiene un problema, tenemos un problema social de si realmente nos estamos configurando socialmente desde estas categorías de pensamiento. Dices, entonces, ¿cuál sería el tránsito de paradigma? Bueno, pues el primero sería, como dice Martha Nussbaum, asumir, decir, pues, que somos vulnerables. Es decir, pues, aquí a partir de ahora voy a decir obviedades, pero como con la pretensión de que esas obviedades formen parte del relato principal que nos define. Todos nacemos desnudos y pobres, todos estamos sujetos a enfermedades y sufrimientos y todos estamos ya condenados a morir. Y la pregunta es, aparte, a ver cuándo, puñeta, asumimos que eso que somos empiece a formar parte de nuestra configuración personal y nuestra configuración social. Si queréis, dicho de una manera más poética, decía las 3 heridas de Miguel Hernández, venimos a la vida con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte, y con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Pues la herida vital, la herida relacional y la herida de la finitud, esas heridas las tenemos, forman parte de nuestro ser. Entonces lo que nos están diciendo es que por qué no empezamos a pensarnos desde ahí. Y pensarnos desde la vulnerabilidad, también nos van a decir las críticas feministas, que es empezarnos o tomar en cuenta nuestra corporalidad. Dices, bueno, eso ya lo sabíamos y sabíamos que éramos vulnerables, sí, pero se nos ha olvidado. Y tenemos cuerpo, dice, pues es evidente, y sí, también, pero se nos ha olvidado. Dice Sheila Abinabir, que es una filósofa, cuando ella analiza cómo se ha generado el pensamiento occidental, se ha generado de espaldas al cuerpo. Hemos dejado, cuando se han creado grandes principios filosóficos, el cuerpo lo hemos dejado en la puerta, como se dejan los zapatos cuando uno entra y hemos empezado a elaborar teorías que no tienen en cuenta al cuerpo, porque la vulnerabilidad, la finitud, tiene que ver con nuestro ser corporal, y eso también lo hemos desplazado de nuestras maneras de configurar modelos sociales. Dice un autor, Santiago Albarrico, que la cuestión no es si ser, la pregunta fuerte no es ser o no ser, aquello de Hamlet, sino si ser o no ser cuerpo. Cuando metemos un cuerpo, ese es el gran problema, o el gran reto. Mirad, no voy a detenerme mucho aquí. Cuando Sheila Abinabir estudia los constructos filosóficos, pues claro, ella va a decir, para Descartes, el pienso luego existo, ¿vale? Él lo va a decir ahí. Cuando él empieza a elaborar su teoría, dice, examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario. Olvidaros el lío filosófico. Lo que dice es, para llegar a la conclusión de que pienso y luego existo, no me hace falta el cuerpo. Aunque no existiera el cuerpo, yo podría llegar a esa conclusión. A Kant le va a pasar un poco igual, digo así como pensadores de peso, que aunque no los tengamos en nuestras comidas cotidianas, pero nos configuran por dentro más de lo que pensamos. A Kant le pasa un poco parecido, su imperativo categórico funcionaría aquí para los extraterrestres que tuvieran el disco para cualquiera, porque el cuerpo no es una categoría fundamental. Por medirme a filósofos más actuales, más sociales, cuando el filósofo americano John Rawls, es que no quiero meterme en jaleos así, pero dice, mirad, en sociedades plurales,
que cada uno tenemos nuestra ideología, nuestra manera de entender el mundo, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo para los mínimos de justicia? Y pues eso, ahora no somos sociedades homogéneas, ¿qué hacemos? Y dice John Rawls, muy fácil. El método que yo propongo es el velo de la ignorancia. Vamos a poner un velo de la ignorancia y nos vamos a imaginar que en el futuro yo no sé si voy a ser rico, si voy a ser pobre, si voy a estar sano, voy a ser enfermo, si voy a ser hombre, si voy a ser mujer. Como no sé lo que me va a pasar al final, vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo que me gustaría encontrarme socialmente. Pues, bueno, en fin, como yo no sé si voy a ser pobre y tal, pues tendría que tener unos servicios sociales que me aseguraran. Entonces, prescindo de todos los condicionantes y elaboro modelos teóricos. Y así estamos funcionando, así construimos nuestros modelos sociales. Y claro, cuando dicen, la teoría crítica feminista dice, ¿y por qué no? En vez de prescindir de los cuerpos, los metes dentro de tu valoración política. No prescindas si eres hombre, blanco, negro, rico, pobre. No, mételo en la ecuación y te va a salir un modelo diferente. Lo dejo así también. Y esto, bueno. Eso sería así. Faltarían más cosas, pero para no cansaros mucho. Habría, ya digo, si queremos pasar al ámbito de que los cuidados configuren una nueva realidad política, hay que empezar primero por cambiar la mentalidad, de cómo nos entendemos como sociedad. Decía que otro bloque de cambio que tiene también que ver con cosmovisiones sería el ámbito relacional. Y en el ámbito relacional, ¿qué cosas sería bueno que cambiaran? Bueno, está muy relacionado con lo que acabo de decir ahora. Desde la Edad Media, en el Renacimiento, explota con mucha fuerza. Hay el Vitruvio que yo ponía antes, el hombre de Vitruvio, en el fondo responde a una mentalidad que dice que el hombre es un microcosmos, que posee en sí mismo, dentro de sí mismo, todo lo que necesita. Todo lo que necesita saber, todo lo que necesita saber, todo, eso está, lo tenemos dentro. Y ahí hay toda una representación de hombres de autosuficientes. Algún autor, como Thomas Hobbes, habla del hombre hongo, además del hombre, no de la mujer. Y dice también, fantasea como Descartes. Y dice, si volvemos nuevamente al estado de naturaleza y consideramos a los hombres como si hubieran surgido súbitamente de la tierra, como hongos, eso lo dice él, no lo digo yo, y se hubieran hecho adultos sin ninguna obligación de unos con otros, claro, cuando uno lee esto, dice, pero ¿cómo que imaginemos que los hombres han nacido y que crecen como hongos? ¿Qué está pensando este hombre? ¿En qué está pensando? Dice, porque no nacemos como hongos, porque para crecer necesitamos de cuidado. Pues claro, cuando tú elaboras el leviatán hobbesiano, todo tu proyecto social desde esta mentalidad, claro, te sale un proyecto que lo vamos a ver. ¿Qué pasa con Vitruvio? Con estos hombres autosuficientes. Bueno, pues que los modelos, yo siempre hago la broma, pero aquí en Bilbao se entiende mejor. O sea, que yo digo siempre que el modelo de este hombre no existe en ningún sitio. Aquí habrá alguno que sí, pero en fin, habrá la excepción a la regla, el bilbaíno que sí. Pero en fin, en el resto del mundo mundial, este modelo no existe. No hay ningún cuerpo así, perfecto, autosuficiente, independiente. Entonces hacemos un modelo que es inexistente. Es un modelo que, como es inexistente, Vitruvio no sufre, Vitruvio no muere, Vitruvio no tiene enfermedades, con lo cual Vitruvio es irresponsable. Vitruvio no va a tener hermanos y Vitruvio va a firmar pactos y contratos, entre otros. ¿Qué modelo de sociedad nos genera Vitruvio? Bueno, pues esto, lo que hemos oído, el modelo de sociedades, el leviatán hobbesiano. Mirad, como somos muchos Vitruvios, todavía no he dicho Vitruvias, como son muchos Vitruvios, tenemos que convivir juntos y por naturaleza nos vamos a comer, somos lobos para unos para otros, vamos a resguardar nuestros espacios de autosuficiencia, nuestros espacios de libertad. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces, bueno, configuramos relaciones sociales defensivas.
y montamos y hay un elemento y una interpretación de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que es un gran logro, pero claro, cuando el derecho humano se convierte en derecho individual, que empieza a competir con otros derechos individuales, ahí vamos a tener un gran problema, pero que el problema está en la estructura, pues eso, en la cosmovisión que está estructurando eso. Entonces, bueno, hacemos contratos mercantiles unos y otros. Es decir, a usted le han hecho un contrato basura, bueno, no haberlo firmado. Es decir, no es mi problema, yo no tengo ninguna responsabilidad con usted, no hay ninguna relación previa, no hay ninguna relación de cuidado a la que yo pueda apelar. Bueno, así nos va quedando configurado. ¿Qué es lo que dice la cuidadanía o ese tránsito de la cuidadanía? Repito nuevamente, que somos interdependientes y que somos radicalmente ecodependientes. También son obviedades o son eslóganes que nos van sonando, pero que tiene que ver con esa comprensión de la red de cuidados que sostienen la vida. Mirad, por poner también en una imagen bueno, que da que pensar, suelen decir, eso también lo tuve comprobado, que no en todos los sitios funciona igual, no sé si aquí en Bilbao funcionará igual, pero en fin, hay un dicho que dice que si uno se levanta muy temprano, el peligro está en que las calles no estén puestas. Vale. Yo esa experiencia no la he tenido. Yo siempre que he salido, abierto la puerta, las calles estaban puestas. No sé si es porque no me levanto temprano y ya está. Pero en fin, yo siempre que me he levantado, he abierto la puerta y la calle estaba puesta, estaba generalmente limpia. La basura que yo llevé al contenedor la noche anterior tampoco estaba allí. Cuando he llevado a mis colegios, a mis hijos al cole, las clases, las puertas de la escuela estaban abiertas, las aulas estaban limpias. Cuando mis hijos eran pequeños, ahora ya no, y se levantaban, en casa teníamos el duende de los desayunos. Se levantaban y había una mesa de desayuno puesta. Supongo yo que mis hijos pensarían, como eran vitruvios chiquititos, que eso estaba allí. No, eso no está allí. Eso, claro, ya somos mayores, ya no creemos en los Reyes Magos. Claro, esa red de cuidados, esas calles, pues porque puede ser, queremos por supuesto de que la calle va a estar siempre allí. Y lo que yo quiero transmitir es que no demos por supuesto que las calles van a estar siempre puestas. Que si está puesto es porque alguien lo ha puesto. Y eso en el momento de la pandemia ha sido muy evidente. Cuando os acordáis, que parece que la pandemia fue siglos, bueno, pues en los momentos iniciales de la pandemia, cuando teníamos más miedo que vergüenza, pues a las 8 de la tarde salíamos a los balcones a aplaudir pues al mundo sanitario, a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, es decir, a todo el ámbito que estaban cuidando de nuestra salud, a los que estaban cuidando de nuestros ancianos en las residencias. Les reconocíamos su labor de cuidados y empezamos a valorar esa red de cuidados que, bueno, cuando uno la daba por obvia, tampoco se agradece. Cuando la pandemia fue alargándose en el tiempo y nos quedaban muchos aplausos, bueno, pues dijimos, hombre, empezamos a aplaudir también a otras personas. Cuando ya empezamos a tener harina, levadura y papel higiénico en el Mercadona, hombre, pues también los reponedores y las reponedoras, también el transportista que posibilita que en los estantes haya papel higiénico, de alguna manera también hay que agradecerle que nos cuiden. Y empezamos, bueno, vamos a aplaudir también. Y se iba alargando la cosa, se iba alargando, y entonces dijimos, hombre, ya cuando empezamos ahí, porque los colegios no cerraron, pero cuando las empresas empezaron a abrir durante épocas, bueno, pues tú ibas al transporte y allí la que llevaba el autobús estaba allí. Dijimos, hombre, hacen su trabajo, pero también habrá que aplaudirles, porque igual que los sanitarios nos están cuidando, bueno, y empezamos a leer en clave de cuidado relaciones que estábamos leyendo únicamente en clave mercantil. Claro que los profesores y las profesoras hacen su trabajo, claro que les pagan por hacer eso, pero es que les reconocemos que detrás de ese trabajo hay una labor de cuidados, que están creando una red de cuidados.
Cuando el mundo de la cultura o el mundo del entretenimiento, en principio, nos dijo al principio, Netflix, decía, hombre, como se van a aburrir ustedes en su casa, suscríbanse a la plataforma, entonces, porque les vamos a entretener. Cuando la pandemia se fue alargando, ya el mundo del entretenimiento dijo, hombre, no solo de paz vive el ser humano, sino que necesitamos alimentarnos de otra cosa. Entonces necesitamos que siga habiendo teatro, que sigan los museos sigan abiertos, porque también forman parte del cuidado personal, ¿vale? Entonces fue aflorando las redes de cuidados que hacen posible que cuando yo abra la puerta pueda pisar un suelo firme, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esas redes de cuidados? Y bueno, la naturaleza, por otro lado, también. Es decir, también entender que nuestra relación con la naturaleza, que nuestra relación extractivista con la naturaleza, que estamos en la placenta, la Tierra es una gran placenta que nos permite estar vivos, Entonces, reconocer que nuestra vida se asienta, se sostiene, se perpetúa por redes de cuidado, nos hace responsables con el mantenimiento de esas redes de cuidado. No es que los los vitruvios autosuficientes además tengan el lujo de cuidarse. No. Es que sin esas redes de cuidado ni existirían los vitruvios ni las vitruvias. Entonces eso es esencial. Bueno, y esa parte voy también rápido porque aquí nos llevaría por otro lado, que tiene que ver con una mirada ecológica, tiene que ver con en esa red de sostenibilidad, de sostenimiento de la vida, de repensar también cuál es nuestro lugar dentro del resto de seres vivientes que compartimos esas redes de cuidados. Igual que hemos reconocido que cuando yo voy a coger la harina es porque alguien la ha puesto y me cuida, el trigo que ha posibilitado esa harina también es una manera que tiene la tierra de cuidarme a mí. Entender la tierra, la naturaleza como cuidadora, como espacio de cuidado, también genera un cambio de visión con respecto a nuestra relación con el medio ambiente. Esto, si luego en el debate sale, meteré a decir cuando en esas relecturas que vamos haciendo, pues cuando uno lee Laudato Si, claro, el Papa dice, hombre, cuando leamos Laudato Si, pues sí que aparece el texto de creced y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y dominad la tierra. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque nos hemos puesto por encima de la naturaleza como dominadores de esa naturaleza. Y el Papa dice, vamos a releerlo desde las claves de la labranza, del cultivo, del cuidado. Hay una labor, cuando yo al principio ponía lo de la lectura del Génesis, de hacer una lectura crítica de relatos que nos han configurado socialmente o que nos siguen configurados socialmente. Es decir, pues esos Adanes, esas Evas, esa naturaleza que las vamos situando en nuestros imaginarios en determinados sitios, hay una labor ahí teológica, filosófica, de releer nuestros relatos fundacionales, que eso me llevaría, es otra vez que me invitéis y hablamos sobre ello. Bueno, y el último aspecto que quiero tratar tiene que ver con el tránsito político, es decir, que sería un poco, si vamos cambiando nuestras mentalidades, nuestras maneras de relacionarnos, pues tendría que ver con cómo trasladamos esos aprendizajes del cuidado al ámbito político. Y aquí hay una prevención que conviene hacer, además conviene hacer en ámbitos como este, en ámbitos más creyentes. A veces, pues eso, cuando leemos Fratelli Tutti, decimos, ojalá todo el mundo se configurara como una gran familia humana. Entonces proyectamos modelos familiares, modelos de fraternidad, ojalá, y yo digo, uy, no, que el mundo no funcione como una gran familia humana, a mí no me interesa. Dice, hombre, ¿cómo me estás diciendo eso? Claro, no, porque hay modelos que no se pueden transformar. Mirad, una relación de cuidado es una relación de poder. La relación de cuidado es, hay un cuidador y hay un cuidado.
Yo cuido de mis hijos porque tienen una serie de necesidades que ellos por sí mismos no pueden resolver, y yo como padre o su madre tenemos esa capacidad de resolverla. En otros momentos, y ya empieza a pasar, son ellos los que me empiezan a cuidar a mí. Pero en cualquier caso, una relación de cuidado tiene un elemento de asimetría, entre cuidador y cuidado. Claro, cuando ese elemento de asimetría, que en contextos domésticos, en contextos familiares, en contextos comunitarios, no solamente no es inconveniente, sino que forman parte del corazón de ese sistema, si eso se traslada críticamente a modelos sociales, tenemos el peligro de estructurar sociedades duales, en las que hay unas personas fijadas generalmente mujeres, fijadas en el rol de cuidadoras, de unos varones que tienen la capacidad económica para pagar los cuidados que le van a dar otras. Si eso no se mueve, dicen, no, tenemos una sociedad que cuida muy bien, tenemos empresas de cuidados, instituciones de cuidados, que lo hacen estas mujeres. Como no haya una reciprocidad, como no haya una circularidad en la que yo por momentos soy cuidador y por momentos soy cuidado, si eso no existe, estamos trasladando un modelo de cuidado perverso. Y hay que tener mucho cuidado cuando cosas que no funcionan a nivel interno, no trasladarlas, pues eso, y eso puede pasar y está pasando. Entonces esa sería una prevención primera en el tránsito político. ¿Qué elementos tendría que tener una política del cuidado? Es un poco teórico si queréis, pero en fin, una política del cuidado, un cuidado democrático, que van a decir algunos, tendría que ver una primera parte con el reconocer y restaurar los cuidados como infraestructura vital y social. Esto, si queréis, es lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, que cuando uno quiere hacer instituciones de cuidado, lo primero que tiene que dejar constancia es que los cuidados forman parte de la infraestructura de nuestra vida. Que tenemos derecho, todos y todas, a cuidar y ser cuidados en condiciones de igualdad. Y el elemento de igualdad es vital en contextos democráticos. En contextos sociales democráticos, la igualdad no debe estar nunca ausente. Que los cuidados deberían formar parte de la deliberación política. ¿Qué significa esto? Que sí, que yo antes, al principio de la exposición, decía, de cuidados hablamos en las casas, y de cuidados hablamos en los colegios, de cuidados hablamos, pero la política, si uno coge la Constitución española, pues os vais a dar cuenta que cuidado aparece una sola vez, y aparecen cuidados como relaciones materno-familiares. Claro, nuestras articulaciones políticas no hablan del cuidado, porque nos parece que eso tiene otra naturaleza. No. Y si no forma parte de las deliberaciones políticas, no van a formar parte de las estructuraciones políticas. Y valorizar socialmente las labores y los trabajos de cuidados. ¿Qué tiene que ver esto? Al principio, cuando hablaba de labor, trabajo y acción, todo lo que pasa en el ámbito de la labor, eso que se consume, no se valora socialmente. La valoración social, ¿por qué los hombres nos gusta ir tanto a trabajar y salir a la política? Porque nos realizamos. Quedarse en casa no realiza. Así lo hemos pensado, se lo hemos dejado a las mujeres. Claro, entonces, en la medida en que no reconozcamos los ámbitos de cuidado, no solamente como ámbitos de desgaste, sino como ámbitos de realización, aquí tenemos un problema social. ¿Por qué hay crisis de cuidados? No solamente porque el mundo de la labor, el mundo se ha quedado afortunadamente sin mujeres, es decir, cuando las mujeres con todo el derecho han accedido a los espacios de trabajo y a los espacios políticos, que son espacios de realización también, eso no ha venido acompañado por hombres que hayan entrado en el ámbito del cuidado. Y entonces, claro, hay también un pensamiento político que dice, no, que las mujeres se vuelvan otra vez a meter en el ámbito de los cuidados y les reconocemos pagando. Dice, no, le vamos a valorar, se lo vamos a pagar. Y dice, no. Si aquí no se trata de reproducir el esquema patriarcal, sino dice, o hay una nueva masculinidad
en las que los hombres entendemos que el cuidado forma parte de nuestra responsabilidad básica y que luego en el cuidado hay un espacio de realización personal, si eso no nos lo creemos, vamos a tener un problema de cuidado. Ya lo estamos teniendo, porque las mujeres han salido, insisto, con todo el derecho, pero los hombres no hemos entrado. Y aquí, cuando se hablan de nuevas masculinidades, a veces aparecen como categorías, y dicen, bueno, a ver si además los hombres se encaran. No, es que nos estamos jugando, el problema es más estructural, no son baños de sensibilidades, el problema es estructural. Bueno, cuando el cuidado entra en las estructuras políticas, en las instituciones políticas, bueno, pues tiene que ver pues con una agenda legislativa del cuidado, tiene que ver en la Constitución chilena, que no se ha aprobado por otras razones. Claro, cuando uno lee la Constitución chilena, tengo que leer un artículo, aquí, el borrador, ya digo, pues ya tiene en su articulado, igual que yo decía antes que en la Constitución española no hay alusiones al cuidado, cuando uno lee las nuevas constituciones, los nuevos articulados, fijaos en el artículo 10 de la Constitución de Chile. Dice, todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Y dice, el Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. Aquí ya estamos metiendo el cuidado en el ámbito político. Estamos reconociendo que es una estructura vital y estamos asumiendo que el Estado, que socialmente tendremos que articularlo socialmente. Otro artículo, son entresacados, el reconocimiento del trabajo doméstico. Dice, el Estado, socialmente, el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. No solamente está diciendo que los cuidados son imprescindibles para el desarrollo de la vida familiar, sino que los cuidados son imprescindibles para el desarrollo de la vida estatal del país. Dice además que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Lo traigo como ejemplo, no por poner que de hecho no se ha aprobado, no por las razones estas, pero sí porque me interesa, me pasa igual que con los derechos humanos. Cuando los derechos humanos empiezan a funcionar institucionalmente, cuando primero son una declaración que firman allí una serie de personas, formal, es un deseo, y cuando ya las constituciones empiezan a meterlo en su articulado, es cuando empiezan a tener un funcionamiento político. Bueno, pues ese sería un poco la pretensión de la cuidadanía. No solamente en el que salgan del ámbito doméstico, que nos alimenten nuestras cabezas, nuestros corazones y nuestras cosmovisiones, sino que se metan en el centro de una manera nueva de entendernos constitucionalmente. Y termino, hasta aquí si queréis, los tres tránsitos que he dicho. El primero, el antropológico, reconocernos como seres vulnerables; el relacional, reconocernos como seres interdependientes y codependientes; y el político, articular instituciones de cuidado que nos puedan servir. No me resisto, ya con esto quedaría completa, pero no me resisto a proponer, porque sí que es verdad que como imagen me resulta muy potente, y como relato alternativo, me parece que simbólicamente funciona, que es frente al relato de Vitruvio. Yo propongo y llevo proponiendo el relato de Benjamina, que algunos, si habéis leído los cuadernitos estos de Cristianismo y Justicia, lo habréis. ¿Y quién es Benjamina? Bueno, pues Benjamina, os la presento para terminar, y con esto me quiero. Esto es parte de una experiencia personal. Mis hijos pequeños, nos vamos con otros amigos a Atapuerca, a Burgos, a
allí a ver el Museo de las Edades de la evolución humana. Bueno, en Atapuerca están los yacimientos, la cima de los huesos. Luego, la verdad es que vale la pena ir, de verdad que hace muchos años, porque lo tienen pedagógicamente, lo tienen muy bien montado. O sea, tú vas un día y haces flechas, cazas mamut, haces fuego, vas a ver el fuego y todo, uno dice, madre mía, y luego te vas a ver el museo y tal. Bueno, pues en toda aquella articulación pedagógica, a mí me llamó mucho la atención. Luego ya he seguido investigando. Bueno, pues a mí me gusta como de un huesecito, de un diente chiquitito, pues si ven que hay un trocito de hierba, pues saben qué comía, cuánta gente había, qué edad tenían. Es impresionante toda esa investigación paleoantropológica. Bueno, pues ahí tenían el cráneo 14, entre todos los cráneos que se encontraron tenían el cráneo 14, que era un cráneo chiquitito, que descubrieron en la cima de los huesos. Entonces, ese cráneo 14, de hace medio millón de años, aquí la cuestión estamos en esa época, en ese momento en el que estamos haciendo el tránsito de los homínidos al ser humano. Estamos buscando ese eslabón perdido. Por eso una de las partes que es muy importante es, pues eso, cuando empezamos a dejar, esto se queda grabado, igual no está bien dicho, pero en fin, cuando dejamos de ser monos y empezamos a ser humanos. Pero estamos ahí en ese eslabón, en esa edad. Bueno, entonces este cráneo era pequeñito y tenía una enfermedad, una fusión prematura de los huesos del cráneo. Tenía craneosinostosis. La craneosinostosis, ya sabes, cuando nacemos, lo último que fusionan para que los niños puedan salir por el canal uterino, pues lo último que fusionan son la cabeza, los huesos de la cabeza. Probablemente en el momento del parto, pues se fusionarían, sería un nacimiento problemático. Claro, un cráneo así, con esa dificultad, con esa enfermedad, pues el individuo que perteneciera a ese cráneo no se podría valer por sí mismo, no podría andar, no podría comer, y lo que le llamó la atención al equipo de Arzuaga y compañía era que ese cráneo tenía 10 años, con lo cual y tendría que haber muerto prácticamente al nacer, porque no se podía servir. Si llegó a los 10 años es porque el grupo aquel de homínidos se había ocupado ya dejaron de llamarlo cráneo 14 y empezaron a llamar Benjamina, la pequeña de la tribu, la querida de la tribu. Es decir, significaba que a Benjamina alguien habría masticado comida y le habría dado de comer. Que Benjamina, en un grupo de recolectores, de agricultores recolectores que se iban moviendo de un sitio a otro, pues la habrían llevado en hombros y le habrían trasladado de un sitio a otro. Que en el momento que la habrían guardado al fondo de la cueva, al resguardo de los animales salvajes, se habían ocupado de Benjamina. Y no porque Benjamina, eso me parece a mí fundamental, no porque Benjamina aportara algo al grupo, porque Benjamina, entrecomillar lo que voy a decir ahora, era inútil. No tenía no aportaba nada al grupo. Es decir, hombre, había ancianos, sí, pero a lo mejor el anciano tenía la sabiduría del fuego, sabía cómo hacer fuego, y el anciano sí que nos lo llevamos porque nos está aportando algo valioso. Benjamina era una rémora para el grupo, no aportaba nada, y sin embargo el grupo decidió ponerle los condicionantes a esa decisión, que Benjamina merecía vivir, que ese ser vulnerable, ese ser que no era productivo, ese ser que no era útil, merecía vivir. Luego es verdad que cuando he ido leyendo más, hay más casos de esta compasión de esos grupos que deciden que sí, yo creo, y esta es la propuesta, también porque la imagen de Benjamina se queda, cuando uno pregunta, ¿cuándo empieza la humanidad? Pues yo creo que dejamos de ser monos y empezamos a ser humanos cuando decidimos que los más vulnerables tienen que vivir, cuando decidimos como sociedad que tenemos que cuidar a los demás. Con lo cual, en el cuidado nos jugamos nuestro ser social, y cuando una sociedad
decide dejar en las cunetas la sociedad del descarte, cuando empieza a haber descartados que se quedan al borde del camino, no es que moralmente estemos haciendo algo mal, que también, sino que estamos teniendo una regresión hacia la animalidad, en el mal sentido de la palabra. Estamos perdiendo un elemento civilizatorio. Nos definimos como sociedades en la medida en que cuidamos a los demás. Otros modelos de sociedad se definirán en la medida que el exitoso tiene éxito. Eso es otro modelo. Pero yo creo que el modelo benjamina, sí que el relato benjamina podía ser un buen relato alternativo al modelo de Vitruvio. Y esto es lo que yo quería contar así rápidamente. Así que pues muchas gracias y ahora preguntas y sugerencias. Gracias. Muchas gracias.